Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio. Noche de estudio de la palabra de Dios. Qué bueno que es eso, porque escuchar la palabra de Dios de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo es escoger lo mejor. María escogió lo mejor. María escogió lo mejor. Entonces, lo mejor es escuchar. Mira, y dice Romanos que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La fe viene por el oyendo. Y el oyendo la palabra de Dios. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, etcétera, etcétera, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. El evangelio es la palabra. Y eso es lo que hacemos, hermano. Permitirle a la palabra que nos hable. Si la palabra no nos habla, mira que dice allá en Lucas también, en Lucas 16 también, dice que un hombre rico murió y fue al Hades. Y dice que un mendigo Lázaro murió y fue al seno de Abraham. Entonces, allí tuvieron una conversación. Tú eso lo puedes leer allí en Lucas 16. Es una historia que todo el mundo, pues espero que tú la conozcas. Y si no, está en Lucas capítulo 16. Entonces le dice el rico que estaba en tormentos. Le dice, Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro a mi casa, porque tengo 5 hermanos para que no vengan ellos a este lugar. Y le dijo a Abraham, mira, Abraham y a Moisés, le dijo Abraham al hombre rico, cuando el hombre rico le dijo que le enviara así a Lázaro a la tierra otra vez, envíalo, porque tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Si no oyen a Moisés y si no oyen a los profetas, aunque un muerto se levante y vaya y les enseñe, no oirán. Mi amado, mira la autoridad gloriosa que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mi amado, tú oyes ahí ese montón de gente que dice allá afuera, mira, ahí en el internet está lleno eso. Gente que fue al cielo, que habló con Jesús, que fueron al infierno, que trajeron un mensaje, que se arrepientan, que esto y que lo otro. Mi amado, todo eso es pura carne, dice Colosenses capítulo 2. Todo eso es una mente hinchada por su propia mente carnal. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Dios no usa otra cosa que no sea su palabra para salvarnos a nosotros. El evangelio. Dice Efesios, por eso es que hay que estar en la palabra, hermanos. Dice Efesios, y hay que estar en la palabra, mis amigos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Mi amado, eso de que un muerto se levantó y que estuvo 15 minutos muerto, que estuvo 1 hora muerto y que vio y que Jesús lo llevó y que Jesús le dio todo eso. Mi amado, yo eso no lo creo. Yo eso no lo creo. ¿Por qué? Porque no tiene base bíblica. No tiene base bíblica. Abraham le dijo al rico, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen a la ley y los profetas, porque eso era lo que estaba vigente, el Señor estaba vivo, el Señor Jesús, quien está contando narrando esa historia, si no oyen a Moisés, si no oyen a los profetas, aunque un muerto se levante, no lo escuchan. No lo escuchan. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es la palabra, mi amado, es la palabra. Por eso cada martes, jueves, domingo, mira, predicamos la palabra, nos saturamos de la palabra. Esta palabra es eterna y todos los días hay algo nuevo en ella, para la gloria del Señor. En esta noche vamos a ver un tema que se llama puestos los ojos en Jesucristo.
puestos los ojos en Jesucristo. Mi amado, uno conversa con mucha gente en el día, en la semana, en el mes. Conversa uno con mucha gente y hay personas que realmente piensan sinceramente que tienen que hacer algo para estar bien con Dios. O sea que el sacrificio de Cristo, creen que Cristo murió. Uno les pregunta, ¿tú crees que Cristo murió? Sí, claro. ¿Crees que fue sepultado? Sí, también. ¿Y resucitó? Sí, resucitó al tercer día. Yo les conté a ustedes que el otro día hablaba con alguien de eso y me dice, y le dije yo, entonces si Cristo hizo una obra perfecta por nosotros en la cruz. Entonces esta persona me dijo, no por iniciativa de esta persona, sino por iniciativa de sus líderes. Estoy completamente seguro de eso. Siga durmiendo de ese lado, me dice. Siga durmiendo de ese lado. Siga durmiendo de ese lado, mi amado, da a entender de que el sacrificio de Cristo no es suficiente. No es suficiente. Tenemos nosotros todavía que hacer algo para contribuir a la salvación, para estar bien con Dios. Vamos a ver en esta noche el pasaje, el texto áureo, y de ahí vamos a estar dispensando la palabra de Dios con otros libros de la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Vamos a ver a Hebreos 12:2. Yo voy a mencionarte el versículo, yo lo leo y tú lo anotas, mi amada y mi amado, para que luego le des una repasadita. Le des, aquí decimos una ojeadita, dale una ojeadita. No sé ni esa palabra dónde está, pero ahí está. Dice Hebreos 12:2, o sea, la palabra ojeadita, ¿verdad? Ojeadita. Muy bien, muy bien. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Así lo dice, puestos los ojos en Jesús. Y ahí continúa el texto, hermanos. Ese texto, mire, ese texto tiene A, tiene B, AB, tiene C, A, B, C, D y tiene hasta F. A, B, C, D, F. Mira, hay 5 temas en solo un versículo. En solo un versículo. Eso es estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. De un pedacito podemos hacer un buen sermón, de acuerdo a la homilética. Podemos hacer un buen sermón sin necesidad de decir espavientos, cosas incoherentes, cosas que no están escritas. Mi amado, tenemos que apegarnos fielmente a lo que está escrito. A lo que está escrito. Una vez un hombre llegó y le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Dice el apóstol Pablo en Efesios 3, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en Cristo Jesús, leyendo lo cual podéis entender. Le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. En capítulo 4 de Colosenses, los últimos versículos, Pablo exhorta a la iglesia de Colosas para que esa carta que él escribe a Colosa se lea a Tesalónica. Los exhorta. Hay una palabra que dice, los conjuro. Los conjuro. Esta palabra no es mala, hermanos. Yo la busqué en el diccionario y no es mala. Algunas veces los conjuros suena como a hechicería. Suena como una palabra diabólica, pero no es diabólica. Os conjuro que esta carta se lea a los tesalonicenses, y la que le envié a los tesalonicenses, que los colosenses también la lean. ¿Te das cuenta, hermanos? Es una cuestión de lectura y estudio de la palabra. Procura, 2 Timoteo 2:15, le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, sí, o 1:15, uno de los dos, ya dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad.
Cuando yo no estoy bien seguro de una palabra, hermano, me gusta verla. Ya 2.15 dice, 2.15, segunda Timoteo 2.15, procura presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra, que traza bien la palabra, que estudia a profundidad la palabra. Hay una Biblia acá que dice que estudia a profundidad la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Dice 12.2 de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Y ahí sigue, hermanos, el autor y consumador de la fe, y sigue y sigue. Pero vamos a ver en esta noche, mi amado, en estos minutos que nos quedan, ¿qué pasa cuando uno quita los ojos de Jesús? ¿Qué pasa cuando uno quita los ojos del Señor de la gloria? Si la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, si la palabra de Dios dice eso, mi amado, lo mínimo que podemos hacer es poner los ojos en Jesús. En Jesús. Poner los ojos en Jesús es una aptitud mental positiva. Ponerlo en la palabra de Dios, nuestra mente. Poner nuestros pensamientos en la palabra de Dios que nos habla de Jesús. Que nos hablan del Señor Jesús. Que nos hablan del Hijo de Dios. Hay otro texto acá, mis amados, que tengo aquí en Colosenses capítulo 3 versículo 1. Hay que ir, mis amados, bien despacio con este tema. Yo quisiera no correr en él. Preferiría 5 minutos bien explicados que 30 minutos corriendo en este tema. Y en todos los temas, mi amado. Casi siempre nosotros predicamos 30, 40 minutos nada más. Esa es la regla de la homilética. Predicar 30, 40 minutos. Pero hay veces que uno se pasa. Hay veces que es hasta menos. En menos se puede dar la idea del mensaje. En esta noche la idea del mensaje, mi amado, es puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12.2, así lo dice textualmente. Todas las Biblias que yo tengo un montón, todas dicen puestos los ojos en Jesús. No dice otra cosa. Pero, ¿qué pasa cuando uno quita los ojos de Jesús? ¿Qué pasa cuando uno quita los ojos de Jesús? Cuando uno quita los ojos de Jesús, mira, ve uno todas las debilidades que uno tiene. Ve uno, mire, todas las debilidades que uno tiene. No confía uno en que Cristo en la cruz hizo una obra perfecta, completa, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando quitamos los ojos de Jesús, hasta es peligroso que nos vemos en condenación. Cuando quitamos los ojos de Jesús, procuramos con este cuerpo de carne realizar una obra religiosa, no espiritual, religiosa. Con la carne no se hacen obras espirituales. Con la carne se hacen obras religiosas. Aquí lo dice también en Colosenses, el capítulo 2. Dice que vanamente hinchados por su propia mente carnal. Te voy a parafrasear los 3 versículos estos. Dice, vanamente hinchados por su propia mente carnal, le ofrecen adoración y alabanza a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto. Ahí lo dice Colosenses capítulo 2, te lo dejo de tarea para que lo leas todo, así lo dice. Vanamente hinchados por su propia mente carnal. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué es servir a Dios en espíritu? Servimos a Dios con la mente en la palabra. Con la mente en la palabra, sin salirnos de la palabra. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Por eso servimos a Dios con la mente, con los pensamientos, con las intenciones del corazón, basados en la palabra de Dios. Mira lo que dice Colosenses 3.1. Si pues habéis resucitado con Cristo, oído, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Oído, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios.
Nosotros, los que hemos resucitado juntamente con Cristo, buscamos diariamente, hermanos, diariamente, las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, es como dice Romanos capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. Para que tú los anotes, mis amigas y mis amigos. Romanos capítulo 8, versículo 5, 6 y 7 dice que los que son de Cristo, dice, los que andan en el Espíritu, dice, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Te das cuenta, mi amado? Eso lo dicen los 3 versículos y todavía sigue allí para abajo. Usted puede leerte todo el capítulo 8 de Romanos también, que es excelente. Como Colosenses 2, que es excelente. Romanos 8 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pensar en las cosas de la carne es pensar en religiosidades. Es pensar en hacer cosas, en ver cosas, en ver. Eso es andar en la carne. Pero los que son del Espíritu, oído, dice Romanos 8, 6, los que son de la carne piensan. ¿Te das cuenta, hermanos? Eso es poner los ojos en las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. No es caminar con la vista al cielo, no, es caminar con la mente puesta en la palabra de Dios, en las cosas espirituales. Es andar con el Evangelio de Dios, porque el Evangelio de Dios es el que es espiritual. La ley de Moisés no es espiritual, la ley no es de fe. El Evangelio es el que es de fe. La ley es un ministerio de obras. El Evangelio es un ministerio de gracia. Es un ministerio de fe. Por eso debemos de andar con la mente en el Evangelio. En el Evangelio. Si andamos con la ley, andamos pensando en hacer. El hombre que hiciere estas cosas. Levítico 18:5 y Romanos 10:4. 10:5. Romanos 10:5, Levítico 18:5. El hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas, el que hiciere. Mas mi justo, Romanos 1:17, por la fe vivirá. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Todo esto, mi amado, mira como todos estos versículos, yo aquí hay varios que no tengo anotados. Pero le place bien al Espíritu, que es el que nos guía en la enseñanza de la palabra de Dios, que tú eches mano de estos versículos, mi amado, que yo te cito, para que más tarde los puedas repasar. Los puedes repasar. Romanos 8, entonces 6, 7 y 8. Los que son de la carne piensan, los que son del Espíritu piensan. ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Los que piensan y andan conforme a la carne, dice el apóstol en Romanos 8, dice el Evangelio, moriréis. Mas los que piensan en las cosas del Espíritu y andan en el Espíritu van a cegar vida eterna y paz, o paz y vida eterna. Con este mismo respecto, mi amado, hay un pasaje que yo quiero leerte. Antes de continuar en otros pasajes que tengo acá anotados. Es un pasaje muy conocido, pero yo te lo quiero leer. Se encuentra en Mateo 14:30. Vamos a tal vez a leer el 28 al 30. Vamos a ver, este pasaje, hermanos, trata allá cuando Pedro le dice al Señor que él quiere caminar sobre el agua. Vamos a ver el pasaje y luego vamos a continuar. El pasaje 28, vamos anótalo, mi amado. Mateo 14:28 al 30. Vamos a ver qué dice. Dice el 28. Entonces le respondió Pedro. Aquí, hermanos, es cuando el contexto más atrás, desde el versículo 22,
Viene hablando de que Jesús viene caminando sobre el mar. Viene caminando sobre el mar. Entonces, el versículo, ahí hermanos, el versículo al menos el 25 y el 26 dice que ellos se llenaron de miedo. Hay algunos, el 26 dice que ellos pensaban que era un fantasma. El versículo 27 el Señor les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire hermanos, qué tremendo, usted sabe lo que es ver, como ellos eran pescadores, eran hombres de mar. Nunca habían visto a nadie caminar por el mar. Entonces lo que es ver a alguien allí que viene caminando sobre el agua. Sí, en eso de que le dio un infarto. Este pasaje nos enseña dos cosas. La que vamos a ver ahorita con Pedro y a todos los apóstoles que allí estaban. Porque tengo entendido que allí estaban los 12. Estaban bien del corazón. No estaban enfermos del corazón, hermanos. Podemos decir que esos apóstoles hacían ejercicios con esas barcas, tenían que remar y alzar seguro velas y jalar redes y tirar redes. Esos hombres tenían buen físico, Algunas veces ahí presentan a un Pedro viejito con el pelo blanco cuando Jesús lo llamó. No. Esa gente era joven como Jesús, hermano. Jesús tenía 33 años y ellos eran jóvenes y eran hombres de mar. Eran hombres de mar, hombres que tiraban las redes y las jalaban con las manos y remaban y tenían, del corazón estaban bien. Por lo menos aquí nos dimos cuenta que estaban bien del corazón por el ejercicio físico que hacían en su trabajo. Pero, dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro, siempre Pedro el imperativo, siempre Pedro, mi amado, por eso Pedro era como el líder de los 12. El Señor hacía una pregunta y él levantaba la mano de primero. El Señor hacía otra pregunta y él echaba a los apóstoles, a los 11 para atrás y se quedaba adelante de primero. ¿Por qué? Porque era imperativo. Ninguno de los otros 11 se atrevió a decirle lo que les dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese es, mi amado, un texto muy famoso donde hay temas también muy buenos allí, como bueno el que estamos viendo en esta noche. Dice el versículo 29, y le dijo el Señor, ven. Está bien, le dijo el Señor, salga de esa barca y comienza a caminar. Comienza a caminar en el agua. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Miren hermanos, qué tremendo. Ya no es uno solo. Ya no fue solo Jesús el que caminó sobre las aguas. Tenemos a dos personas que han caminado sobre las aguas en toda la historia de la humanidad. Yo no he oído jamás a nadie que haya caminado sobre las aguas como Jesús y como Pedro. No importa que Pedro haya caminado 3 metros, 2 metros. No importa que haya caminado medio metro, hermano, solo el hecho de salir de la barca y pararse y quedar parado sobre el agua, ya eso es un milagro. Ahora, si Pedro comenzó a caminar, todavía más profundo es el milagro. Solamente que ocurrió algo. Dice el versículo 30, dice, pero al ver, el contexto nos está hablando de Pedro. Pedro al ver, aquí pudiéramos leer, pero Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo. No dice así, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Quién? Pedro. Eso lo dice el versículo 30. Y comenzando a hundirse. Comenzó a hundirse. No se ahogó porque Pedro, como les digo, era pescador, era un buen nadador. Mira eso, el último capítulo 21 de Juan, tú lo puedes ver, donde los discípulos dicen, mire, ya está el Señor en la playa. Y Pedro se puso la ropa y se tiró al mar y salió nadando a encontrarse con su Señor. Buen nadador era también Pedro. Pero aquí dice la palabra de Dios que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse,
dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro comenzó a hundirse. Yo he oído varias disertaciones acerca de este tema, e incluso yo en algunas ocasiones he predicado del mismo respecto que les voy a contar, que Pedro quitó los ojos de Jesús. Pedro quitó los ojos por un momento de Jesús y volvió a ver el mar. Cuando Pedro baja de la barca y se para sobre las aguas, Pedro está viendo a Jesús seriamente. Tiene los ojos puestos en el Señor. Tiene los ojos puestos. Mientras están los ojos puestos en el Señor, Pedro se mantiene con las dos plantas de los pies sobre el agua. Sobre el agua. Puede caminar, puede brincar, puede hacer lo que quiera mientras Pedro tenga los ojos puestos en Jesús. No se va a hundir. No se va a hundir. Pero el mar estaba bravo y comenzó seguramente a moverse ese mar, y en esa subida y en esa bajada del mar, Pedro quitó los ojos de Jesús y volvió a ver el mar. Y cuando quitó los ojos de Jesús, inmediatamente, hermanos, no duró una milésima de segundos, quitó los ojos de Jesús y se hundió. Y se hundió, a pesar de que era un hombre de mar, era un buen nadador seguramente. Todo esto lo estoy diciendo yo, creo que así fue. Tuvo temor a tal punto que le dijo al Señor: Señor, socórreme, sálvame, me estoy ahogando. Y el Señor, mi amado, lo ayudó a salir del agua y a pararse sobre el agua. Pero ya ahí lo estaba sosteniendo el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso, mi amado. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque la orden, mi amado, el mandato es: puestos los ojos en Jesús. Eso es todo lo que vamos a ver de ese versículo. Puestos los ojos en Jesús. Mi amado, una vez que nosotros quitamos los ojos de Jesús, entonces comenzamos a hundirnos. Comenzamos a hundirnos. Comenzamos a pensar que no estamos bien. Comenzamos a pensar que nos hace falta mucho más para poder estar bien con el Señor. Comenzamos a pensar de que estamos faltos de fe. Comenzamos a pensar que estamos faltos de oración. Comenzamos a pensar que estamos faltos de leer la Biblia. Comenzamos a pensar que estamos faltos de estudiarla. Comenzamos a pensar que estamos faltos de asistir a los cultos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que yo te estoy diciendo, todo esto está bien hacerlo. Pero no depende nuestra vida de esas cosas. Nuestra vida depende de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro trabajo es buscar las cosas de arriba, tener la mente en las cosas de arriba donde está Cristo. Tener la mente en las cosas de arriba donde está Cristo. Mira lo que pasa, mi amado, aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Vamos a ver unos pasajes de la palabra de Dios muy interesantes para nosotros, porque estos versículos nos van a fortalecer en nuestra vida espiritual. Que no depende de lo que yo haga. Dependió de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Depende de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Dice el versículo 14, Hebreos 10, 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mi amado, cuando nosotros no tenemos los ojos puestos en Jesús, entonces vienen todas esas deficiencias espirituales. Vienen todas esas faltas espirituales que a nosotros nos hacen falta y que nosotros pensamos que haciéndolas, entonces Dios se va a agradar de nosotros por lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos haciendo algo para que Dios nos salve. Para que Dios nos salve.
Pero no es así, mi amado. Eso es cuando no tenemos los ojos puestos en Jesús. Cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, entonces nos dice el texto, porque con una sola ofrenda, esa ofrenda es el Calvario, esa ofrenda es el Gólgota, esa ofrenda es el sacrificio de Cristo. Esa ofrenda es el sacrificio de Cristo. Entonces dice Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfectos, oído, para siempre, para siempre. Cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús, comenzamos a hundirnos, hermanos. Y comenzamos a hundirnos en las obras, a hundirnos en los rudimentos, a hundirnos en la religiosidad, a hundirnos en qué hago para Dios, para sentirme bien. Tú no necesitas hacer nada para sentirte bien. Tú tienes que creer que Cristo, cuando murió en la cruz, esa única ofrenda te hizo perfecto una vez y para siempre. Aunque tú no lo sientas, tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque si no crees a la palabra, mi amado, te va a acontecer lo que le aconteció al rico allá en el Hades, en el lugar de tormento que dice Lucas 16. Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, ni aunque se levante un muerto o 2 muertos o 20 muertos, no van a atender a lo que les diga un muerto. Eso es lo que dice la palabra. Mi amado, y en esta hora en que estás viendo el video, para la gloria del Señor, quiero decirte que atendamos a lo que nos dice la palabra. Es la palabra. Tenemos que permitir que la palabra nos hable, nos ministre. Dice la palabra de Dios que Cristo, con una ofrenda, la del Gólgota, donde Él murió crucificado, dice que con esa ofrenda nos hizo perfectos. Ya estamos perfectos, no porque nosotros podemos hacernos perfectos. No hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora confiamos en el Señor Jesús y tenemos los ojos puestos en Él. Estoy perfecto porque Él murió para hacerme perfecto para siempre. Eso es lo que dice el texto. Eso no es así, siga durmiendo de ese lado. Eso no quiere decir el texto, hermanos. Cuando pensamos así, estamos hundidos. Tenemos no el agua al cuello, ya la tenemos en la nariz. Cuando pensamos así, cuando pensamos que el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces ya tenemos el agua por la nariz, hermanos. Así es que yo te aconsejo en esta noche, en estos segundos que te quedan, sal a flote, por lo menos saca la nariz, respira profundo y cree que Cristo con una ofrenda te hizo perfecto. Eso es lo que dice el Evangelio. Hay otro versículo más, otro no, hay un montón, hermanos. Mire, tantos que hay. Vamos a leer Hebreos 10:14, 10:10. Ya leímos Hebreos 10:14, ahora vamos a leer Hebreos 10:10. Para ir a Colosenses capítulo 2, también. Dice Hebreos 10:10 dice, aquí, hermanos, el contexto viene hablando de que a Dios no le agradaron los sacrificios y las ofrendas por el pecado. A Dios eso no le agradó. Entonces el Señor viene aquí hablándonos y diciéndonos en el Evangelio que más me preparaste cuerpo. Dice el versículo 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Oído, hermanos, quítalo primero. ¿Qué es lo primero? Todos ese montón de sacrificios que no hacían nada por el pecador. No hacían nada. Año tras año tenían que estarlos haciendo. Pero llega el Señor en el verso 9 y dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Oído lo que dice. En esa voluntad, verso 10, Hebreos 10:10, en esa voluntad, en la voluntad que hubo en Cristo para ir al Calvario, en esa voluntad, oído, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez
para siempre. Oído, mi amado, qué tremendo este versículo. Este versículo nos enseña a nosotros, mi amado, que con solo tener los ojos puestos en Jesús, con solo tenerlos allí, los ojos puestos, dice el versículo 10, en ese sacrificio que Él hizo, que fue la voluntad perfecta de Dios lo que Él hizo, en esa voluntad perfecta dice, somos santificados. Hay otra traducción, mi amado, que yo tengo que dice, fuimos santificados. En esa entrega de Cristo al Gólgota, en esa entrega de Cristo a morir por nosotros, en esa voluntad perfecta, y eso lo podemos encontrar allá en los sinópticos, en Mateo y Lucas, donde dice que el Señor fue a orar y le dijo a Dios, a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, acuérdate, y si es posible, pasa de mí esta copa, pero Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y fue a la cruz, era la voluntad de Dios que fuera a la cruz. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 4 que Cristo fue a la cruz conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, Cristo fue a la cruz. En esa obediencia de Cristo, mi amado oído, cuando quitamos los ojos de esta obediencia perfecta, la de Cristo, que en esa obediencia fuimos santificados, fuimos hechos santos, justos, irreprensibles delante de Dios. Cuando quitamos los ojos de esta perfección, entonces vamos a buscar la nuestra. Vamos a buscar nuestra justificación, vamos a buscar nuestras buenas obras, vamos a buscar un método del cual Dios pueda estar agradecido o que yo le sea agradable. Mi amado, la única forma en que yo pueda estar delante de Dios agradable, siendo olor grato, como dice 2 Corintios 2:14, es cuando yo creo que en la obediencia de Cristo yo fui santificado. La palabra santificado quiere decir apartado. Eso significa la palabra santificado. Mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos y hermanas, nosotros que creemos en el Señor Jesús y que tenemos los ojos puestos en Él, fuimos santificados, fuimos puestos aparte de los que no creen. Nosotros somos de los que creemos, nosotros somos de los que tienen fe, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que tenemos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Dice Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Estos versículos que estamos leyendo, mi amado, son el caballito de batalla, como se dice popularmente, de nuestro lugar de reunión, de los hermanos que están creciendo en la gracia del Señor, de los hermanos que han entrado al gran despertar de la gracia. Y tenemos allí los ojos puestos. De allí no nos saca nadie, hermanos. De ahí no nos saca nadie hacer una obra, realizar una obra, hacer esto. Nosotros no hacemos nada con este cuerpo. Nosotros ponemos nuestra confianza en la fe, como te acabo de citar, 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí lo que está escrito, por lo cual hablé. Si tú crees que Cristo en la cruz con una ofrenda te hizo perfecto, háblalo, confiésalo, deja de hacer, confía en lo que Cristo ya hizo. Y si tú crees que en esa obediencia perfecta de Cristo, tú fuiste santificado, tú fuiste puesto aparte por Dios para Él, porque tú le crees a Él, entonces reposa en esa verdad. Mira lo que dice Colosenses 2:10. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. La verdadera palabra de completos allí en el griego es cumplidos. Y vosotros estáis cumplidos en Él. Y vosotros estáis cumplidos, estáis completos, cabales. Mi amado, no se le puede añadir nada más a esa cabalidad de cumplidos, de completos. No se le puede echar nada más. Si tú le echas algo más, entonces vas a echar a perder lo que allí hay. Vas a echar a perder lo que allí hay. Esto es un acto de fe.
Esto es un acto de fe. En la cruz, Cristo cuando murió nos santificó. Y Cristo en la cruz cuando murió, fue sepultado y resucitó. En Él nosotros estamos completos. Estamos cumplidos, mi amado. No tienes que añadir nada, no tienes que hacer nada, no tienes que buscar nada, no tienes que caminar, no tienes que hacer largas oraciones, no tienes que hacer sacrificios espirituales de ninguna índole. En Cristo estamos completos. Es en Cristo donde estamos completos. Lo que tú hagas es un cero a la izquierda. No vale para nada. Dios solamente ve lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y a los que tenemos fe en eso, Dios nos aparta y nos dice, tú estás cumplido en Cristo. Eso es lo que dice el Evangelio. Cumplidos en Cristo. Mi amado, yo deseara continuar con esto, pero esto es el pan de nosotros, la iglesia, el despertar de la gracia, siempre, siempre, siempre. Quiero recordarte, mi amado, porque hay que quedar aquí. Ya el tiempo se nos fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo en Facebook. Y después esta misma predicación la grabamos en YouTube. Y allí la palabra está corriendo en Facebook y en YouTube para la gloria del Señor. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de AIA en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Mi amada, mi amado, declaro, mi amiga, mi amigo, declaro que tú a partir de hoy comienzas a tener los ojos fijos en el Señor Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y nosotros los creyentes continuamos teniendo los ojos puestos en Jesús. Bendecidos, buenas noches.